En este vídeo voy a mostrar el progreso en el desarrollo de un libro en Excel para aprender a jugar al ajedrez. Todo se puede marcar en notación numérica o notación algebraica. Vamos a usar la notación numérica. Vamos a cada movimiento, por ejemplo, si elijo el rey, no se puede mover a ningún sitio. Si elijo el alfil, tampoco. Si elijo la torre, tampoco. Vamos a elegir una pieza que se pueda mover. Entonces, cuando se pincha el peón, este peón se puede mover aquí. Vamos a hacer varios movimientos y, por ejemplo, vamos a mover este peón y nos dice que estas dos posiciones. Si pincho en otra posición me da una jugada inválida. Si pincho en otro peón blanco, pues también. Vamos a mover aquí. En este caso, movemos este peón. Vamos a cambiar este alfil aquí. Este caballo aquí. Este caballo aquí. Este alfil lo movemos aquí. Y vamos a cambiar esta dama aquí. Ahora el rey negro puede hacer el enroque corto y por eso nos dice que se puede mover a esta posición, también a esta posición, pero si lo movemos dos casillas hacia la derecha, nos dice que siguen jugando las negras. ¿Por qué? Porque falta mover la torre. Entonces pinchamos la torre y nos dice que la torre solo puede ir aquí. Movemos y la torre pasa por encima del rey, que es una de las posibilidades. Los caballos pasan siempre por encima de las piezas, pero la torre solo cuando hace enroque. Para el rey blanco podemos también hacer enroque largo. Entonces va dos piezas hacia la izquierda, dos casillas hacia la izquierda. Y en este momento siguen jugando las blancas. ¿Por qué? Porque hay que mover la torre. Y la torre pasa por encima del rey blanco y se coloca a la derecha del rey blanco. Ya tenemos el enroque, tanto en enroque corto como en enroque largo. Lo que falta por desarrollar son algunas condiciones del enroque, como puede ser que los jaques que pudiera tener las piezas intermedias donde se mueve el rey. Pero eso lo veremos más adelante.